la carta a los Romanos, capítulo 3. Vamos a leer nuevamente a partir del versículo 21, Romanos 3, 21. Dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego, por la fe, ¿invalidamos la ley? En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Señor, una vez más, te damos muchas gracias por poder estar reunidos aquí esta mañana. Te damos gracias, Señor, por poder abrir tu palabra nuevamente. Señor, gracias, Señor, porque un día, Señor, tú quisiste, por el poder de ella, Señor, hacernos renacer, porque estábamos muertos en delitos y pecados, Señor, y por el poder de tu palabra nos diste vida. Gracias por el obrar de tu Espíritu Santo, convenciéndonos de pecado, justicia y juicio. Y, Señor, queremos pedirte, Señor, que nos ilumine, Señor, en esta mañana y podamos, Señor, no solamente aprender de forma intelectual algo, sino que eso, Señor, que aprendemos acerca de tu palabra, acerca de tu persona, Señor, lo podamos llevar a la práctica, Señor. Señor, que podamos realmente amarte de verdad, porque tu palabra nos dice que si realmente te amamos de verdad, ponemos en práctica, obedecemos tu palabra, guardamos tus mandamientos. Señor, pedimos, Señor, también que bendigas a las maestras, a los niños en su clase. Pedimos, Señor, que una vez más sea tu nombre honrado y glorificado. En el precioso nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Vamos a considerar solamente unos versículos, prosiguiendo con el estudio de Romanos 3, versículo 25, 26. Y titulé el mensaje de hoy, La cruz de Cristo glorificó a Dios Padre. Hay muchas características en la sociedad moderna que nosotros conocemos debido a sus manifestaciones. Y una de ellas es la autorrealización. Sabemos que todo impío, que todo inconverso está guiado, dominado por el gran egoísmo que radica en el corazón del ser humano. Eso la Escritura nos dice, y ya lo hemos visto también. Vemos que todos, como ayer hablábamos acerca de la Navidad, todo gira alrededor de lo que desea el corazón. El corazón desea comer bien, beber lo que normalmente no se hace, dar rienda suelta a todos sus deseos, comprarse cosas caras, comprar cosas innecesarias, todo con el deseo de autocomplacerse, realizarse, sentirse que está bien con uno mismo. Y eso lo entendemos y lo vemos claramente en el mundo inconverso, en el mundo impío, en los que están muertos espiritualmente. Pero la realidad es que se ha infiltrado en cierta forma dentro del cristianismo o de las iglesias evangélicas cosas semejantes a las que he mencionado. Y a Cristo se lo presenta como la solución para tu vida.
Si estás mal económicamente, vení a Cristo, que Cristo te va a ayudar económicamente. Si tenés problemas entre familia, con otras personas, vení a Cristo, que Cristo te va a ayudar a solucionar esos problemas. No estás disfrutando de paz, de alegría, vení a Cristo. Y también vení a Cristo, porque Cristo también te va a salvar del infierno. Todo con un sentido muy egocéntrico, de autorrealización, de autogratificación, cuando en realidad la perspectiva bíblica indica lo contrario. Si Dios quiere, sí te va a prosperar económicamente, lo puede hacer, tiene poder para hacerlo, pero no es el propósito principal. El propósito principal por el cual uno debe ir a Cristo es para cumplir el propósito que tuvo Dios en mandar a su único Hijo Jesús a este mundo para salvarnos de nuestros pecados, de las consecuencias terribles de nuestros pecados. Y sabemos, primero y principal por lo que dice la Biblia, pero también por experiencia personal, de que cuántas personas hablan de Cristo, hablan de Jesús, pero nunca hablan de salvación, nunca hablan de pecado, de la condición que tiene todo ser humano delante de Dios. Y como decíamos el domingo pasado, muchas veces se piensa y se le da un lugar a Dios con tal de que Dios le solucione los problemas, los momentos de crisis. Y también, si es posible, de no pagar las consecuencias de nuestro propio pecado en el infierno. Pero nada más. Lejos están de querer tener el señorío de Cristo, buscarlo como único Salvador. Todavía muchas personas siguen pensando de que necesitan a Dios y necesitan ellos también hacer algo. Incorrecto, antibíblico, totalmente. En las Escrituras, la salvación no está enfocada en el hombre, para nada, en absoluto. Está enfocada en Dios. Vez tras vez, las Escrituras nos dice que la salvación es de Jehová, la salvación es del Señor. Y la palabra de Dios aclara que el propósito fundamental de la salvación es glorificar a Dios. Ayer, mientras teníamos un tiempo de compartir, decíamos que en la cruz vimos la justicia de Dios, claramente. Y muchas veces se presenta el Evangelio y no se habla del pecado y menos de la justicia, se habla solo del amor de Dios. ¿Tuvo un amor infinito Dios? Sí, claro que sí. Un amor extraordinario, un amor único, incondicional. Pero aún con todo ese amor, nunca jamás dejó de ser justo. Y lo vemos en la cruz del Calvario, lo vemos en la vida de Jesús, en la obra de Jesús. Todo fue creado por medio de Jesucristo y para Jesucristo. Eso nos dice Pablo en Colosenses 1:16. David, en el Salmo 115 nos dice: no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia, por tu verdad. Y eso yo creo que debería ser el clamor de cada uno de verdadero hijo de Dios, verdadera hija de Dios. No a nosotros, no a mí, sino a tu nombre debo dar gloria. Por tu misericordia, por tu verdad. Porque tú eres el único Dios verdadero. Tú eres el único Salvador. Jesucristo hombre, entre Dios y nosotros. El único mediador, la única fuente de vida. La única manera, medio de podernos salvar de las consecuencias de nuestro propio pecado. Pero lamentablemente, aún como dije antes, en el mundo evangélico tampoco se escucha lo que Dios dice, lo que Dios revela claramente. Solamente se toman algunas partes que convienen para que sea bien recibido por lo que escuchan. Y también eso Dios aclara en su palabra.
puesto que Dios es el único Dios verdadero, el creador y sustentador del universo, la fuente y medida de todas las cosas, Él solamente tiene el derecho de ser glorificado. Solo Él tiene derecho de recibir toda la adoración, toda la veneración de cada hombre, de cada ser humano. Solamente Él, nadie más. Isaías dice, en el profeta Isaías encontramos que Dios dijo esto: yo soy Jehová, y ninguno más hay, no hay Dios fuera de mí, no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, ningún otro fuera de mí. Mirad a mí, dice el Salmos, todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia, y no será revocada. Que a mí se doblará toda rodilla, y jurará toda lengua. Isaías 45, 5, 21 y 23. Yo soy Jehová, y ninguno más. No hay Dios fuera de mí. Qué hermosa declaración. Único Dios verdadero, único Dios vivo, el creador, sustentador de todas las cosas. Debido a que Dios es nuestro Dios soberano, Pablo exhorta a los creyentes para que le honren y le glorifiquen hasta en las cosas más pequeñas y cotidianas que hacemos diariamente. Eso lo encontramos, como bien lo hemos mencionado, en 1 Corintios 10, 31. Si pues bebéis o coméis o hacéis otra cosa, hacedlo para la gloria de Dios. Y Cristo Jesús, Dios Hijo, en la cruz del Calvario glorificó a Dios Padre. Satisfizo la ira de Dios Padre. La ira que vos y yo merecíamos. Y merecemos por nuestros pecados. Pero Cristo, como sustituto, recibió toda la ira, toda la descarga de la ira justa de Dios. Por todos los pecados, tuyos y míos. Sin faltar ninguno. Tremendo la justicia de Dios. Y ya como hemos venido hace tiempo estudiando lo que es la justicia de Dios, y podríamos seguir toda la vida estudiando y siempre vamos a tener más que para aprender mucho más. La razón misma de nuestra existencia es glorificar a Dios. Fuimos creados para glorificar a Dios. Y es lo que debemos hacer. Pero por naturaleza, ¿qué hacemos? Todo lo contrario. Aborrecemos a Dios y buscamos nuestra propia gloria. Todo lo contrario. En lugar de consumir tiempo y energías de nuestros propios intereses, sentimientos y bienestar, deberíamos sumergirnos en el privilegio maravilloso de vivir para dar gloria a Dios, para dar alabanza a Dios, para adorar a Dios. En todo lo que hacemos debemos adorar a Dios, alabar a Dios. No es solamente cuando nos reunimos aquí un día a la semana o 2 días a la semana. Todo el tiempo, desde que se abren nuestros ojos hasta que se vuelven a cerrar en el día, debemos honrar, adorar y glorificar a Dios. Aún en las cosas, como dice Pablo, en las cosas más cotidianas, más sencillas, como es tomar un vaso con agua, comer un trozo de pan, debemos glorificar a Dios. En Mateo 6:33 conocemos muy bien que dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas por las cuales el mundo sin Cristo, el mundo que está muerto espiritualmente, todavía se preocupa, se afana. Y dice Dios: no te preocupes por eso. Dios sabe que tenés necesidad de esas cosas. Ocupate o preocupate en cierta forma, si querés usar ese término, en buscar mi propio reino, en obedecerme a mí, en buscar glorificarme a mí. Hubo un hombre que dijo en una oportunidad: que mi vida se consuma para Dios como una antorcha. Que mi vida se consuma para Dios como una antorcha. No importa ninguna otra cosa. Quiero que mi vida esté
se consuma para Dios, así como se consume una antorcha. Sin duda, sabemos que David fue un hombre conforme al corazón de Dios, porque él podía declarar con certeza lo siguiente, y él escribe esto en Salmo 16:8: a Jehová he puesto siempre delante de mí. A Dios he puesto siempre delante de mí. Cada hijo, cada hija de Dios no debería tener otra prioridad en su vida que estar siempre delante de Dios en buena relación, en buena comunión, en hacer todo para su gloria, porque ese es el propósito por el cual hemos sido creados, hemos sido salvados para glorificar a Dios. Y Cristo glorificó a Dios en la cruz del Calvario. Todo el tiempo, desde su nacimiento, toda su vida terrenal, glorificó a Dios. Hizo todo perfecto, el único justo en toda la tierra. El único ser humano justo fue Jesús. Y Él saldó nuestra deuda. Tu deuda, mi deuda de pecados. Porque Dios nunca dejó de ser justo. Y entonces debía de castigar ese pecado tuyo. Todo tu pecado, todo mi pecado. Y ese lugar lo ocupó Jesús. Cristo Jesús. A pesar de los pecados que ya conocemos en la vida de David, sus flaquezas, siempre tuvo su enfoque principal o primordialmente en su vida centrado en la misma persona de Dios. A Dios he puesto siempre delante de mí. El espíritu mundano del egocentrismo es quizás la razón principal por qué la mayoría de los cristianos no son agresivos en su testificación a los perdidos. Muchas veces, como decía recién, se habla solamente del amor de Dios, se habla de que Jesús es la respuesta para tus problemas. Y no se habla de la condición de pecador, pecadora que todos tenemos delante de Dios, de que nosotros no nos podemos salvar por nosotros mismos. Y muchas veces nosotros buscamos nuestra propia comodidad y disfrutar de las bendiciones que ya tenemos. Y no nos enfocamos en Dios como nuestra prioridad. Disfrutamos de tener comunión cristiana. Disfrutamos de tener las bendiciones celestiales. Disfrutamos de conocer a Dios. Disfrutamos de tener una relación íntima con Dios. Pero nos olvidamos de que no estamos solamente para disfrutar esto. Estamos también con una gran responsabilidad, que es anunciar las buenas nuevas de salvación como Dios quiere, como Dios nos ha dejado en su palabra y como lo está haciendo en esta carta del apóstol Pablo. La salvación es básica y primordialmente una manera de glorificar a Dios. El hecho de que trae como resultado que muchos seres humanos se salven del infierno y reciban vida eterna. Eso es realmente maravilloso. Es excelente. Pero por sobre todas las cosas es algo que da gloria a Dios. Debo, como decíamos a un comienzo, estudiando la carta a los romanos, debo de buscar glorificar a Dios cuando estoy predicando el Evangelio. En primer lugar, lo que yo voy a hacer debe glorificar a Dios. Por eso debo hacerlo a la manera de Dios, sin preocuparme si voy a ser rechazado o no, sino simplemente en una cosa, enfocarme en que eso que estoy haciendo dé gloria a Dios. Más allá de que debo de cumplir la gran comisión, debo ser motivado para glorificar a Dios, porque todo debe ser para glorificar a Dios. Aún comer algo, tomar algo, debe ser para la gloria de Dios. Cuanto más anunciar las buenas nuevas de salvación. Por amor a Dios, por amor a la persona que tengo delante, o a las personas.
La cruz de Jesucristo tuvo el efecto más tremendo en la humanidad al proveer el camino, un solo camino, como Jesús dice en Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. El camino, no uno de los caminos. Es solo el camino. Y solo el medio para la redención. Pero como dije al comienzo, la muerte de Jesús en la cruz tuvo el objetivo principal de glorificar a Dios Padre. La cruz de Cristo glorificó a Dios Padre. Él glorificó a Dios durante su ministerio terrenal. Si vemos allí en Juan 17:4, dice, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Yo te he glorificado en la tierra, dijo Jesús. El apóstol Pablo, hablándole a los filipenses, escribiéndole a los filipenses, dice allí en capítulo 2, versículos 5 al 11, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Para qué todo lo que hizo? Para gloria de Dios Padre. Todo lo que hizo Jesús fue para la gloria de su Padre Celestial. Todo, absolutamente todo. Y que también, qué gran ejemplo tenemos aquí para cada uno de nosotros. Pablo nos dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo, el cual siendo en forma de Dios, no se aferró, no estimó ser igual a Dios, sino que se despojó, sino que abandonó su gran comodidad, su gran majestad, y obedeció a su Padre Celestial, porque su principal motivo era glorificar a Dios. Su objetivo era glorificar a su Padre Celestial. Y muchas veces nosotros no cedemos, no queremos ceder a nuestra comodidad. No queremos despojar nuestro propio orgullo en nuestro corazón. Por lo tanto, no podemos ser humildes. Y Jesús, Dios hombre, se humilló, dice, hasta lo sumo, hasta lo extremo, más no se podía humillar. Y fue esa la muerte más cruel, la muerte más vergonzosa, la muerte de la cruz. Y dice el texto, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Un día, toda rodilla, la que aún no está dispuesta hoy a doblarse, se va a doblar. Y los labios y la lengua y la boca que no quiere confesar que Jesucristo es el Señor, lo va a hacer. Y Dios va a ser glorificado aún más. Dios Padre va a ser glorificado. Incluso cuando pensamos en el cielo tenemos la tendencia a enfocarnos en las grandes bendiciones y el gozo que será disfrutar allí. Pero la realidad es que el principal motivo por el cual va a ser glorioso y cual no podemos siquiera expresar con nuestras palabras hoy, va a ser glorificar a Dios por siempre. Glorificar a Dios Padre por siempre.
glorificar a Dios, Hijo, por siempre. Ese es el propósito por el cual fuimos creados. Y es un propósito que no solamente se lleva a cabo aquí, de este lado de la eternidad, sino para siempre. Y es para siempre porque por gracia hemos sido salvados por medio de la fe, por la obra redentora de Jesús en la cruz. Porque Dios hizo posible. Dios lo hizo todo a través de Jesús. Y a través, obviamente, del Espíritu Santo. Y ese es el gran propósito que tenemos nosotros como hijos de Él. Glorificar su nombre eternamente. Comenzando desde ahora, pero en aquel momento ya va a ser sin relación con el pecado y va a ser algo glorioso, algo de tremendo gozo. Glorificar a Dios. Y es lo que debemos hacer ahora. Y ahora nos resistimos muchas veces por nuestra vieja naturaleza. Como dice la Escritura, los deseos de la carne se oponen a los deseos del Espíritu y muchas veces no nos dejan hacer lo que realmente queremos. Pero un día no vamos, cuando seamos glorificados no vamos a lidiar más con nuestra vieja naturaleza. No vamos a lidiar más con nuestro pecado. No solamente, obviamente, por la gracia de Dios. Y vamos a disfrutar y vamos a glorificar el nombre de Dios constantemente. Porque muchas veces buscamos a Dios en primer lugar. Disfrutamos de Él en primer lugar y todo el tiempo. Pero otras veces no es así. Cuando seamos glorificados vamos a disfrutar de Él para siempre, constantemente. Sin ningún problema, sin algo que no nos haga distraer, nada en absoluto, porque ya no va a estar más el pecado. Que sea tu deseo constante, tu anhelo constante de glorificar a Dios, de agradar a Dios en todo. Como muchos dicen, que no sea solamente de palabras, porque puedo llenarme la boca y esto es para la gloria de Dios y esto voy a hacer para la gloria de Dios, para honrar a Dios, pero solamente quedan en palabras. Que sea demostrado con tus actitudes, que sea demostrado con tus hechos concretos. Y realmente ahí Dios va a ser honrado y ahí realmente Dios va a ser glorificado. Como dice Juan, no pasa por lo que vos decís, porque vos te podés llenar la boca de no, que si Dios sí esto lo hago para la gloria de Dios, o vos sí esto lo hago por la gracia de Dios, pero después dejás ver ciertos vestigios de orgullo, de parte humana, de obrar tuyo para que en realidad la gloria venga un poquito para tu lado. Si es realmente que querés honrar, agradar y glorificar a Dios, se debe notar, se debe manifestar, porque para eso fuimos creados, para honrar y glorificar para Dios para siempre. El tema, como hemos ya estado estudiando todo este tiempo, una carta a los romanos, sabemos que el centro, el tema central, el corazón de la carta es el mensaje evangelístico, es la presentación de las buenas nuevas de salvación, es el evangelio. Y todo radica y gira alrededor de la doctrina de la justificación. Justificados solamente por fe. Y eso es en respuesta a la gracia de Dios. Solamente por la gracia de Dios. Y tristemente, esta doctrina se ha perdido a través de los años en la historia de la Iglesia. Y por momentos ha sufrido un gran énfasis, pero después también una ausencia. Y quizás en muchos casos una simple indiferencia. Pero es una verdad central de la palabra de Dios, la doctrina de la justificación solo por fe, como respuesta a la gracia de Dios. Fue el mensaje central de la iglesia primitiva, el mensaje central de la reforma protestante bajo el liderazgo piadoso de hombres como Martín Lutero, como Juan Calvino. Y todavía sigue siendo la
hoy día el mensaje central de toda iglesia fiel a la palabra de Dios. No es que se perdió, no es que cambió, sigue siendo el mensaje central. Solamente cuando la iglesia entiende y proclama la justificación por fe es que puede presentar verazmente el Evangelio de Jesucristo. Solamente cuando proclamamos la justificación por fe, no de otra manera. El Evangelio debe ser presentado correctamente, bíblicamente, y ahí es donde radica el poder para salvar a las personas. Cuando nosotros queremos diseñar un evangelio distinto, por múltiples razones, no radica el poder. Si Dios quiere salvar, va a poder salvar de cualquier forma, pero no es lo que debemos hacer, no es lo que Dios quiere que hagamos. La cruz afecta a quienes confían en Jesús, dándole vida eterna. Por medio de su muerte y resurrección, Dios Padre nos libra de la ira venidera. Nos dice 1 Tesalonicenses 1:10. Aquí en Romanos, capítulo 5, versículo 8 y 9, dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Versículo 10, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Porque si siendo enemigos, éramos enemigos de Dios. Y si éramos enemigos de Dios, obviamente que éramos aborrecedores de Dios. Queríamos hacer nuestra propia voluntad. Queríamos ser nosotros, como decíamos el domingo pasado, nuestro propio rey. No queremos compartir nuestro trono, mucho menos dejárselo por completo. Pero Dios dice, mostró su amor. Nosotros no cambiamos nuestra condición para que Dios mostrara su gran amor. Y Dios lo mostró y pagó un precio altísimo. Cuando pensamos en esto, pensemos también, obviamente, que confiamos plena absolutamente en el poder de la palabra de Dios y en la claridad de las Escrituras. Pero si querés, podés pensar, si vos sos un papá, sos una mamá, si estarías dispuesto o dispuesta a entregar un hijo, una hija, para que alguien que no se merece que muera tu hijo o tu hija, lo hiciera, pagaras, diera la vida de tu hijo o tu hija, para que esa persona malvada, que no se merece que tu hijo muera, así suceda? ¿Estarías dispuesto a pagar ese precio? Suponete que esa persona malvada, malviviente, necesita que se le done el corazón, y el corazón de tu hijo o tu hija es incompatible, y es el único que necesita para poder seguir viviendo. ¿Estarías dispuesto a darlo? A que tu hijo deje de existir, que muera, para que esa persona malvada tenga vida, para que pueda seguir viviendo? Yo creo que la respuesta de cada uno de nosotros sería no. Y Dios dice acá, leímos Romanos 5:8, que Él demostró su amor. Él no esperó que nosotros fuéramos amigos de Él, porque también era imposible, sino que aún siendo pecadores, continuando aborreciéndole, siendo enemigos, como leímos también en versículo 10, Dios pagó el gran precio. Dios estuvo dispuesto, Cristo estuvo voluntariamente dispuesto a morir, a cargar la ira justa de Dios, a pagar nuestra deuda de pecado, nuestra tremenda deuda, que para nosotros es impagable. Pero por la razón de que el que fue a la cruz y murió una vez y para siempre fue Dios, 100% Dios, 100% hombre,
pudo hacer eso. Pudo saldarnos. Tu deuda, mi deuda. La cruz afectó a Satanás, rompiendo su poder y dominio sobre la tierra. El escritor de Hebreos declara que por medio de su muerte, Jesucristo destruyó al que tenía el imperio de la muerte. Esto es, al diablo. Hebreos 2:14. Al hacer esto, Dios nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Por medio de su Hijo Jesucristo tenemos redención por su sangre. Tenemos nuestras deudas o nuestra deuda de pecados cancelada, pagada, saldada. Cosa que nadie, ni vos, ni yo, ni nadie podría haber hecho. Por eso habla la Biblia de un infierno real, literal y eterno. Porque quien no saldó la deuda o quien no confió en Jesucristo, que es el único que pudo saldar esa deuda, ningún ser humano la podrá saldar jamás. Jamás. Jesús fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y eso agradó a Dios Padre. Y no solamente eso, sino que cuando estaba en la cruz tuvo que soportar la ira justa de Dios Padre. Y la ira de Dios Padre estaba sobre el pecado que estaba sobre Jesús, pero no era su pecado. Era tu pecado, era mi pecado. Eran todos tus pecados, eran todos mis pecados. Y Él, Jesucristo, padeció la agonía de tomar todos tus pecados, de tomar todos mis pecados, y así pagar la pena de muerte. Porque la Escritura dice, porque la paga del pecado es muerte. Todos merecemos la ira de Dios por nuestros pecados. Y Jesús tomó todos tus pecados, pagó tu gran pena de muerte. Y dice la Escritura que así, como murió, fue sepultado y resucitado, conforme a la Escritura. Y esto agradó a Dios Padre, satisfizo a Dios Padre. Por eso decimos que Él es nuestra propiciación. Dios en un momento, como decíamos la semana pasada, dio la espalda a su Hijo, a la segunda persona de la Trinidad. Tuvo que dar la espalda. No aprobó lo que estaba en su Hijo, que eran todos tus pecados, que eran todos mis pecados, sino que descargó su ira. Y después de haber hecho eso, nuevamente volvieron a juntarse, pudieron verse rostro a rostro, cara a cara, porque ya la deuda había sido saldada. La cruz afectó a Dios Padre, afectó al Espíritu Santo, afectó la comunión perfecta con su Hijo Jesucristo. Todo por nuestros pecados. Todo porque quiso saldar nuestra deuda que ninguno de nosotros podría haber saldado. Dios siempre permaneció justo. Siempre, porque Él es justo. Y administró su amor de una manera extraordinaria, pero también administró su justicia. Y lo hizo a través de su segunda persona de la Trinidad, a través de Jesucristo. Y nosotros somos llamados a glorificar a Dios, a temer a Dios. Y eso significa, o dicho en otras palabras, significa obedecerle a Él. Poner en práctica, como oraba hoy Walter, poner en práctica lo que aprendemos cada día, cada semana. Debemos honrar a Dios, debemos glorificar a Dios en cada una de nuestras acciones. Y vuelvo a decir lo mismo, no basta con decirlo, como dice Santiago, no basta con escucharlo. Solamente cuando estás dispuesto a ponerlo por obras, ser hacedores de la palabra, dice Santiago, y no solamente oidores.
Jesús también nos enseñó claramente en los evangelios, donde la diferencia lo hace aquel que escucha la palabra de Dios y la obedece. No, como hemos también mencionado en estudios anteriores, no te quedes satisfecho o satisfecha tan solamente porque escuchás la palabra de Dios. Si no haces nada al respecto, alimentás una religión. Y la religión no te salva a vos y no salva a nadie. Quizás es más cómodo escuchar y no hacer nada, obviamente. Y así aplacar en cierta forma un poco la conciencia. Pero eso no glorifica a Dios, no honra a Dios. Y eso también es una forma de manifestar de que aún no has sido renacido por la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios no es tan importante para vos. Lo que dice la palabra de Dios no es algo de vida o muerte. Es algo relativo. Es algo que si querés lo podés poner en práctica, y si hay algo que no querés, no lo ponés. Lo acomodás a tu gusto. Y no es así. La Biblia ha sido, digamos, dejada al alcance de nuestras manos, y todo lo que la Biblia nos dice apunta al centro de la voluntad del ser humano. No te dejes llevar por lo que vos sentís. ¿Tenés ganas? Hoy tenés ganas de leer la Biblia, la lees. ¿Tenés ganas de meditar un poco? Meditas. Mañana no, pasado tampoco. Y depende de las ganas. No depende de las ganas. Depende de lo que Dios hizo en tu corazón, en tu vida, a través de la misma palabra. Como dice Pedro, claramente, no tenemos excusa. Si hemos sido renacidos por la palabra de Dios, vamos a desear la palabra de Dios. Si no hemos sido renacidos por la palabra de Dios, obviamente, habrá otras prioridades en nuestra vida. Podríamos estar distraídos con montones de cosas y no precisamente centrados en la palabra de Dios. Tener deseo de disfrutar de algo cómodo, de algo relajado o de lo que sea, pero no darle la prioridad a la palabra de Dios. No sentir sed de la palabra de Dios, hambre de la palabra de Dios, de alinear nuestra vida, nuestro carácter a la palabra de Dios. ¿Cuántas cosas sabemos de la palabra de Dios y nos tomamos ciertas licencias muchas veces y no cumplimos con lo que la Dios nos dice? Le damos más cabida o para nosotros es más autoritativa nuestra palabra, nuestros pensamientos, que la Sagrada Escritura, que la palabra de Dios. Y hemos echado a un lado, hemos sido indiferentes al gran precio que Dios pagó por nosotros, para que nosotros tengamos vida. Entonces, por un lado, no te engañes, no creas que la religión te salva. La religión no salva a nadie, sea la denominación que sea, no salva a nadie. Solo salva la relación con Dios. Y la relación con Dios es iniciada por Dios. Nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no la trajere, dijo Jesús. Solamente reconociendo la condición pecador, pecadora, reconociendo que necesitas un Salvador, que es Cristo, el Señor. Y eso te debe llevar, como enseña la Escritura, como enseñaba Juan el Bautista, como enseñaba Jesús mismo en su ministerio terrenal, arrepentidos, hacer frutos dignos de arrepentimiento. Debes tener un cambio drástico de tu manera de vivir, un giro de 180 grados. Amar lo que antes aborrecías. Y aborrecer lo que antes amabas. Eso realmente va a manifestar que te importa, que has sido renacido por la palabra de Dios y que vas a priorizar la palabra de Dios, que vas a priorizar el obedecer a Dios. Obviamente no lo hacemos perfectamente, pero vamos en este proceso de santificación día tras día. En cada día más, tratar de que cada día con la ayuda de Él, con sus recursos, ser cada día más semejante al carácter de Jesucristo. Seguir las pisadas, como dice la Escritura, de Jesús. Como leíamos hoy en Filipenses 2:5, debemos copiar esa actitud de Cristo, de Jesús. De imitar esa humildad,
de pagar el precio, de negarnos a nosotros mismos y de que realmente sea prioridad número uno lo que Dios dice. Y de esa forma vamos a glorificar a Dios, vamos a honrar a Dios y vamos a cumplir este mandato, esta gran comisión que tenemos con la motivación correcta, glorificando a Dios por sobre todas las cosas, amando a Dios por sobre todas las cosas y amando genuinamente a las personas que tenemos delante que todavía no son salvas y obviamente orando por ello, para que Dios las salve, porque yo no sé si esa persona a la que le estoy predicando el Evangelio Dios la va a salvar. Yo quiero que Dios la salve, pero yo no lo sé y por eso debo hacerlo correctamente, porque ahí radica el poder del Evangelio y Dios quiere que lo haga de esa manera, porque es una forma de honrar y glorificar a Dios, hacerlo a la manera de Dios, no a mi manera, a la manera de Dios. Y así debo conducirme cada día, a la manera de Dios, hasta que el Señor me glorifique. Y ahí será un gozo por la eternidad, ya sin relación con el pecado. Disfrutar de su gloria, de su majestad. Eso va a ser algo extraordinario, grandioso, maravilloso. Oremos, Dios bendiga su palabra. Señor, te damos gracias por este tiempo, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque podemos confiar en el poder absoluto de tu palabra. Señor, gracias porque de no haber sido por el poder de tu palabra, por el obrar de tu Espíritu Santo, ninguno de nosotros podría ser llamados hijos tuyos. Ninguno de nosotros podría formar parte de tu iglesia. Señor, por eso es que rogamos y te pedimos, Señor, para que las personas, los seres amados, los conocidos, compañeros de trabajo que aún no lo son, nos conceda, Señor, la oportunidad, una vez más, de predicar el Evangelio como tú quieres que lo hagamos. Señor, buscando por sobre todas las cosas glorificar tu nombre. Gracias, Señor, por ese plan único de enviar un Salvador, la segunda persona de la Trinidad. Gracias, Señor, porque en todas las instancias, todo el momento, Jesús te glorificó. Como Él mismo dice ahí en Juan 17:4 que leímos, que Él te glorificó, te ha glorificado en todo. Señor, pedimos, Señor, que nosotros, aún conviviendo con nuestra vieja naturaleza, con esa lucha que tenemos para no obedecerte, para que se opone, Señor, a los deseos del Espíritu, podamos, Señor, buscar glorificarte, Señor, genuinamente. No de palabras, porque eso no nos sirve, sino que queremos que sea, Señor, que nazca del corazón, que realmente sea un pesar, un anhelo de cada uno de tus hijos, Señor, hasta que tú vengas a buscarnos, hasta que tú nos glorifiques. Señor, que las cosas más sencillas, como dice el apóstol Pablo, que como es beber un vaso con agua, comer un trozo de pan, algo que hacemos cada día, Señor, lo hagamos para glorificarte, Señor. Que seamos más conscientes, Señor, de que qué cosas te glorifican, qué cosas no. Señor, y que las cosas que no te glorifiquen, Señor, que las desechemos. Que no seamos indiferentes, Señor, a tu palabra. Señor, que no nos engañemos a nosotros mismos tampoco. Pedimos, Señor, que tú obres en cada corazón para que podamos ser cada día más semejante al carácter de tu Hijo Jesucristo. Que copiemos ese ejemplo, que haya en nosotros esa actitud que hubo en Cristo Jesús, que sigamos sus pisadas, que andemos como Él anduvo. Oramos en el precioso nombre de Jesús. Amén.